Cuando te enteras de que tienes un amigo infinitamente poderoso, ¿qué harías si lo creyeras? ¿Qué harías si tú creyeras que Dios te va a ayudar? Y con toda certeza lo hará. La mayoría de nosotros vivimos dentro de los límites de lo que podemos hacer en nuestras fuerzas y a través de nuestras propias habilidades y de lo que estamos seguros de que podríamos controlar. Nuestro temor a correr riesgos nos mantiene lejos de lo que no podemos controlar o hacer con nuestras propias capacidades. Por ejemplo, cuando viajamos en avión, ¿qué es lo que nos produce pánico? ¿Qué nos produce tanto temor de subirnos a un avión? El piloto lleva el control, pero yo no. Y eso es precisamente lo que me hace entrar en pánico. No llevo yo el control. Nos cuesta mucho trabajo confiar. Aunque estamos rodeados de problemas, retos y oportunidades, solo hacemos lo que de plano no podemos evitar y nuestra visión de lo que podemos lograr se basa más que nada en lo que somos capaces de hacer con nuestras propias fuerzas. Y cuando oramos, le pedimos a Dios que haga lo que creemos que es lo mejor para nuestras vidas. Hoy quiero que pienses en este infinito poder, en el infinito poder de Dios. Es el infinito poder de nuestro fiel amigo. ¿Qué estarías dispuesto a hacer si estuvieras seguro de que el Señor te sacará adelante, no importa en dónde estés atorado? ¿O qué has evitado pensando que es imposible hacerlo? ¿En qué cosas has dejado de participar pensando que no puedes? Bueno, la pregunta insistente es esta. ¿Qué harías si creyeras que Dios te va a ayudar? En Juan 14, 12 hasta el 14, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Vamos a pensar en términos prácticos. Imagínate llevarte bien con una persona con la que has tenido conflictos continuamente, o sobrellevar con gozo una enfermedad o una crisis o las responsabilidades diarias. ¿Te imaginas poner todo esto en las manos de Dios, un problema y verlo por fin resuelto? ¿Te imaginas? ¿No te parece increíble? ¿Acaso no podrá hacerlo Dios? Dios puede hacerlo todo. Dios puede ayudarte a cambiar. Puede hacer de ti una persona diferente, una persona nueva, feliz, agradecida, etc. Dios sigue haciendo milagros. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Y también dice que para el que cree todo le es posible. Necesitamos creer. Necesitamos aprender a creer porque hasta eso necesitamos enseñanza. El Señor nos ama y Él se interesa por nosotros mucho más de lo que nos imaginamos. Dios se encarga de que comprendamos su plan perfecto para nuestras vidas. Aquí quiero hablar de un amigo de Dios. Bíblicamente hay muchos ahí, pero algunos dice literalmente amigo de Dios. En este caso quiero hablar de Abraham. Una vez más echamos mano de la vida de Abraham, el amigo de Dios. Vamos a estudiar un poco más sobre Abraham y su amistad tan íntima que tenía con Dios. Quiero resaltar la misericordia
y la gracia de Dios más que los fallos o atributos de Abraham y su familia, porque realmente Abraham falló algunas veces. Así que no es la razón de la perfección de esta amistad, sino más bien la misericordia y la voluntad soberana de Dios, lo que él quiso hacer. Entonces, ¿por qué Abraham? La pregunta sería, ¿por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? En Isaías 41:8, Dios se dirige a Israel y lo llama descendiente de Abraham, mi amigo. La amistad de Abraham con Dios también es mencionada por el rey Josafat en 2 Crónicas 27 y por el apóstol Santiago en Santiago 2:23. Así pues, Abraham recibió el alto honor de ser llamado amigo de Dios. Literalmente, Isaías 41:8 se podría traducir como Abraham que me amó. Abraham demostró su amor a Dios mediante su fe, acompañada de obediencia. Ustedes lo pueden ver esto en Génesis 12, 1 al 4 y en Génesis 15, 6. Era más que un conocido de Dios, más que un compañero. Era un íntimo amigo de Dios. Ese era Abraham. Una amistad es una relación recíproca entre dos personas que comparten un vínculo de afecto mutuo. Los amigos se pueden describir como aquellos que se conocen y comprenden, como que se caen bien, comparten intereses mutuos, quieren pasar tiempo juntos, se ayudan y protegen mutuamente. La amistad no es inconstante. La Escritura dice que en todo tiempo ama el amigo. Proverbios 17, 17. Incluidos los malos momentos. La amistad de Abraham con Dios se basaba en el pacto eterno de Dios con Abraham y en la fe de éste al aceptarlo. Dice Génesis 2, 12, 2 y 3, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Como descendientes físicos de Abraham, el pueblo de Israel tenía asegurada la protección continua de Dios. Pase lo que pase, ahí está Dios. Tras recordar a Israel que su antepasado Abraham era su amigo, Dios dijo, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Ciertamente, los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que luchen contigo serán como nada y perecerán. Isaías 41, 10 y 11. Podemos afirmar que como descendientes espirituales de Abraham, Génesis 3, 7 lo dice, los creyentes en Jesucristo también pueden estar seguros de la presencia y la protección de Dios. También somos amigos de Dios por medio de aquel que nos amó y murió por nosotros. Juan 15, 13. Como amigos de Dios lo conocemos y somos conocidos por Él. Confiamos en Él, compartimos sus intereses, queremos pasar tiempo con Él en la lectura de la Biblia. Ahí se intima con Dios y en la oración. Es un binomio inseparable. Orar y leer, estudiar la palabra. La oración y la Biblia. Cuando Dios nos pide que hagamos o dejemos de hacer algo, nos esforzamos por agradarle. Ahora, toda la voluntad de Dios está escrita en el libro el libro de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Ahí está la voluntad de Dios. ¿Tú quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Ahí está. Entonces, lo hermoso es que quienes han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador,
ya son más que amigos de Dios. Han sido adoptados en la familia de Dios, más que amigos, hijos, miembros de la familia y herederos y coherederos con Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1, 3 al 5. Así de especiales somos para Dios. Formamos parte de su familia y nadie puede sacarnos de ella. Nunca nos desheredará, nunca nos abandonará. Jesús es el amigo más unido que un hermano. Proverbios 18, 24. Más que siervos y más que amigos, formamos parte de la familia de Dios y viviremos con Él en su casa por toda la eternidad. Ahora estoy dando las citas para que conste que lo dice la Escritura. Juan 14, 2 lo menciona. Entonces, los amigos de Dios, o sea que a través de los hombres descritos en las Escrituras, podemos aprender lo que ellos aprendieron de Dios en circunstancias que eran imposibles y nos ayudarán a apropiar el poder de Dios en nuestras propias circunstancias. A través de ellos aprenderemos que nuestras imposibilidades son la plataforma para que Dios pueda revelar su poder y su gracia. Abraham aprendió esto en su relación con Dios. El reconocimiento que le da la Biblia a este hombre es, según Crónicas 27, porque dice, Abraham, tu amigo para siempre. Dios, al hablar con el profeta Isaías, le habla de Abraham, mi amigo. Isaías 41, 8 lo dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. El resumen que hizo Santiago de esta amistad fue Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ser amigo de Dios no es nada fácil. Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y la carne, nuestra carne, siempre quiere hacer lo contrario de lo que Dios manda. Así que tenemos que esforzarnos en la gracia para poder cumplir su voluntad y mantener esta amistad íntima. Abraham, de la misma manera que nosotros, necesitó mucho tiempo para crecer en su relación con Dios. Todo lo que le pasó lo preparó para que pudiera creer y decir, el Señor proveerá. El secreto de su vida fue una absoluta confianza en Dios, una fe que lo llevó a una serie de decisiones radicales en su vida. En Génesis 12 vemos que Dios llamó a Abraham para que saliera de Ur de los Caldeos en Mesopotamia. Ellos ahí vivían en idolatría. Abraham, Taré y su sobrino Lot salieron de Ur siguiendo las huellas del invisible, quien los llevaría hacia la tierra de Canaán. Viajaron a lo largo de todo el Éufrates, del río Éufrates, hasta Harán. A Abraham se le llama el amigo de Dios, el padre de los judíos y el padre de los de la fe. Los judíos, los musulmanes y los cristianos le honran como a un gran hombre. Pero, ¿qué religión seguía antes de ser llamado por Jehová? Abraham nació y creció en Ur de los Caldeos, que se encuentra en el actual Irak, cerca de Nasirayab, en el sureste del país. Josué 24:2 dice que Abraham y su padre adoraban dioses extraños. Podemos hacer algunas conjeturas sobre su religión, mirando la historia y los objetos religiosos de esa época.
Dice Josué 24:2, luego Josué le dijo a todo el pueblo, esto es lo que el Señor, el Dios de Israel, dice. Hace mucho tiempo sus antepasados, incluido Teraj, el padre de Abraham y de Nahor, que viene siendo Taré y Nacor, vivían al otro lado del río Éufrates y servían a otros dioses. O sea, Taré era el padre de Abraham y Nacor era el hermano de Abraham. Y el Señor tenía grandes planes para Abraham, pero necesitó toda una vida de amistad con Dios para que él aprendiera que el Señor le proveería todo lo necesario para cada etapa de su vida. Dice Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En esta propuesta hubo varios riesgos y decisiones difíciles de tomar. Dejar su casa, dejar su familia, dejar sus amigos, etc. Había que dejarlo todo para seguir al Señor. Los riesgos, entre comillas, que el Señor nos lleva a correr son siempre para nuestro bien. Pero por más difíciles que puedan parecernos de momento, algunas cosas siempre saldremos avantes, siempre saldremos victoriosos. Porque el Señor, nuestro amigo, nuestro Padre eterno, cuida de nosotros, cuida de los que somos de su familia. Así que Abraham siguió adelante con la guía que tenía a su disposición. Él fue entendiendo la importancia de la obediencia, de ir avanzando un día a la vez hacia un lugar que no conocía, pero que por la fe en el invisible, él caminó en obediencia. Luego, durante los años que siguieron, descubrió la absoluta fidelidad de Dios, porque Dios siempre cumple sus promesas. El cielo y la tierra pasarán, pero todo lo que Él ha dicho se cumplirá, literalmente. Dice Génesis 12:2-4, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ustedes pueden ver las promesas, ¿no? Haré de ti una nación grande. ¿Cómo lo iba a hacer? Bueno, Él lo prometió y lo cumplió. Te bendeciré, ¿no? Voy a engrandecer tu nombre. Es fecha que hablamos de Abraham, poniéndolo como ejemplo, el amigo de Dios. Y serás bendición. Bueno, ustedes pueden ver. Y luego dice, voy a bendecir a los que te bendigan a ti. Y voy a maldecir a los que te maldigan a ti. O sea, esto lo estamos viendo desde hace mucho tiempo en la historia de está registrado. Todos los que van en contra de Israel les va mal. Y todos los que oran y bendicen a Israel les va bien. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Dios comprometió su deidad de cumplir esto en situaciones totalmente adversas, totalmente en contra de la lógica humana. Podríamos decir, según las circunstancias vistas, era imposible que se pudiese cumplir cualquiera de estas promesas. Pero Dios es Dios, nuestro amigo. Después de la muerte de su padre, Abraham salió de Harán y se fue a Canaán, la tierra prometida. Los altares que fue construyendo a lo largo del camino eran el testimonio de que su fe en Dios era lo que lo llevaba adelante. Sin embargo, cuando hubo una sequía y no había alimentos en la tierra de Canaán, se fue a Egipto.
y allí se manifestó cómo era la antigua naturaleza de Abraham. Él era temeroso, no le gustaban los peligros y le costaba trabajo confiar. Bueno, normalmente a nadie nos gustan los peligros. Pero en Génesis 20:11 dice, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Y me matarán por causa de mi mujer. Todo lugar, todo país, todo estado, ciudad o colonia, cualquier región, cualquier rincón del mundo donde no hay temor de Dios, hay peligro para la humanidad. Y Abraham lo sabía. Abraham tenía temor, ¿por qué? Porque aquí dice, yo no veo que tengan temor de Dios y me va a ir muy mal, me van a querer matar. Y por causa de este miedo, cuando Sarai y él entraron en Egipto, le dijo a su esposa que dijera que era su hermana, pero por fidelidad a Abraham, el Señor envió plagas sobre Faraón y su familia hasta que se supo la verdad. Abraham estuvo a punto de echar a perder el plan de Dios que Dios tenía, de hacerlo padre de una gran nación. Sarai y él salieron de Egipto, pero no sin problemas. Con todos los padecimientos que Abraham tuvo que enfrentar, aprendió de todo eso la paciencia. Abraham aprendió a esperar. Dice Hebreos 12, 1 y 2, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué tipo de carrera corren los creyentes? ¿Quién establece los parámetros de esa carrera? ¿Es una carrera que definimos y nos proponemos nosotros mismos? El pasaje mencionado se inspira en unas magníficas imágenes de las carreras de a pie del antiguo Israel, de Grecia y de los anfiteatros de Roma. Se escribió para animar y desafiar a los creyentes a perseverar en su fe, especialmente en medio de pruebas y persecuciones que habrían de venir y que de hecho ya estaban experimentando. Les voy a dar las citas bíblicas para esto. 2 Timoteo 2:15 y Hebreos 10:36 y 12:7. La carrera la tenemos por delante, como dice aquí el siervo de Dios. Nosotros, como Abraham, no elegimos el recorrido, pues es Dios quien lo estableció. Esta carrera la corremos por Cristo. Mantenemos el rumbo a pesar de las pruebas y las persecuciones. Hebreos 12, 4 al 11. Este es un camino cuyo objetivo se logrará solo por medio de la fe. Y mientras corremos, debemos poner los ojos en Jesús. Él es el autor, Él es el consumador de la fe, como lo dice Hebreos 12:2. Puesto que Él terminó perfectamente su carrera, Él es el centro de nuestras vidas. Apartamos la mirada de todas las distracciones, porque Él ya está en la meta. Lamentaciones 3:25, Mateo 6:33, Romanos 2:7. Así que la carrera exige que nos despojemos de todo lo que estorba, el pecado y cualquier otra cosa que amenace nuestra relación con Dios. Hebreos 12:1. Ahora, hay que desechar todo lo que nos frene o nos haga tropezar. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:22 al 24, despojaos del viejo hombre. Le está hablando a los creyentes. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Con el ánimo de quienes nos han precedido, nos libramos de pensamientos, de actitudes, de hábitos que impiden nuestro desarrollo, nuestro progreso. Al ver que la carrera que Dios nos propuso es un maratón que dura toda la vida, debemos comprometernos a correr hasta el final. Sé fiel hasta la muerte. Un régimen diario de oración, adoración, lectura de la palabra de Dios y examen de nuestras vidas en busca de impedimentos nos ayudará y entonces perseveraremos. Vamos a mantenernos firmes, manteniendo una actitud semejante a la de Cristo, incluso en medio de las pruebas. No importa lo larga que sea la carrera, mantenemos la mirada en Jesús. Dice aquí en Hebreos 12:2, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, como en otra versión lo dice. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Nos espera el gozo. Dice en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham salió de su casa y obedeció el mandato de Dios de ir sin saber a dónde. Luego, voluntariamente, ofreció a su único hijo. Ahora bien, si tú pones tu confianza en el soberano Dios y crees a sus promesas, tarde o temprano, como sucedió con Abraham, Dios cumplirá lo que prometió. Quiero concluir diciéndoles lo que al principio dijimos, que verdaderamente podemos comprender que depender del Señor es la mejor inversión. Y como habíamos anotado, las Escrituras son nuestro guía supremo. No hay nada tan seguro como la Escritura. En ella encontraremos la voluntad perfecta de Dios. Y si la seguimos tal cual nos lo dice el Señor, habremos de triunfar y mantenernos con esta amistad íntima con el Señor, aparte de ser herederos de Él. A través de ellos, a través de esos amigos de Dios, hemos aprendido y seguiremos aprendiendo que nuestras imposibilidades sobre esa plataforma para que Dios pueda revelar su poder y su gracia, siempre habrá de cumplirse igualmente en nosotros, como fue en los tiempos de ellos. Quiero advertir algo, porque hay personas que van a empezar a decir es que Abraham expuso a su mujer, casi la matan por causa de él, casi le hacen daño, que David hizo esto, que Salomón hizo esto otro, y Pedro hizo esto. Bueno, y empezamos a ver los pies de barro de todos los siervos de Dios que están en el récord bíblico. Cuanto más los que estamos acá, ¿no? Siempre habremos de observar qué está mal en lugar de buscar cuál es la victoria a la que Dios lo llevó. Lo que quiero resaltar finalmente no son los defectos de nuestros hermanos, porque es fácil encontrarlos y media hora vas a descubrir, creo que es bastante tiempo para ver que realmente vas a descubrir infinidad de errores y metidas de pata. Todos nosotros somos completamente débiles. La obra perfecta de Dios era de Él en nuestras vidas imperfectas. A Él sea la gloria, a Él sea todo honor. Entonces, a través de ellos hemos aprendido a exaltar sobre todo la misericordia y la gracia de Dios, más que sus señalamientos hacia nuestra vida pecaminosa. Por eso muchos creyentes están anulados, están en la incertidumbre, quedaron anulados por completo, no comparten, no testifican, no regalan folletos, no regalan Biblia, no hacen nada, no comparten su testimonio
porque siempre les acompaña una mala conciencia, un sentimiento de culpa, un complejo de culpa que no les deja liberarse de ello. Y se debe a que no han creído en el plan perfecto de Dios para la salvación de nuestras almas. ¿Somos imperfectos? Sí. No salimos del cielo, salimos del mundo. De ahí nos sacó el Señor, como tizón encendido, casi yendo al infierno. Mejor dicho, íbamos al infierno, pero el Señor nos arrancó de ese camino. Entonces, Abraham, y aquí termino, aprendió esto en su relación con Dios. Lo que te quiero decir es que no había contexto histórico siquiera en la vida de Abraham. Él era un pagano. Él vivía en Ur de los Caldeos y adoraba a dioses ajenos, lo que llamamos ídolos. Realmente era un hombre imperfecto, pero fue la voluntad soberana de Dios que lo llamó para que viniera a él. Y lo más maravilloso de todo es que Abraham obedeció. Salió del paganismo y empezó a caminar en la fe a tal grado que hoy en día lo conocemos a Abraham como el padre de la fe, ni más ni menos. Ni más imagínense, qué tremendo privilegio. Pero cuánto le costó a Abraham llegar a ese nivel. Abraham aprendió en esa íntima relación con su Dios y Padre, pero sobre todo su amigo y Padre eterno. Entonces, el reconocimiento que le da la Biblia a este hombre, dice en 2 Crónicas 27, otra vez la cito, Abraham, tu amigo para siempre. Qué tremendo esto, ¿no? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Hoy en día, lo que se llama Palestina era Canaán, la tierra de Canaán, la tierra prometida para Abraham, para Israel, o sea, Abraham y sus descendientes. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Sencillamente se apartaron del camino. La descendencia empezó a apartarse del camino y empezaron a sufrir las consecuencias de esa separación. El mismo Señor dijo allá en Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Somos ovejas de su rebaño, somos de Él, entonces sujetémonos al buen pastor, ese buen pastor que su vida dio por sus ovejas. Quiero invitarte en el nombre del Señor que descanses. Descansa en sus promesas si lo crees. Descansa. Si algún día tú le entregaste tu vida a Cristo, pero después fallaste, vuelve como el hijo pródigo a tu Padre celestial, que Él sigue con sus brazos extendidos. En ningún momento te rechazó como hijo, aunque andes como andes. Él quiere que vengas a Él. Él hace la invitación para todos. Venid a mí, todos, es lo que dice. Vengan a mí todos. Y hay una maravilla en la palabra que dice, ninguno viene a mí si mi Padre no lo trajere. Déjate llevar por el Señor. Él es el que te va a llevar a Jesús. Ayuda a tu voluntad, cediendo terreno, cediéndole al Señor lo que tú tanto luchas por retener. No te va a ir bien nunca. Tú entiéndelo. Muchos hemos experimentado el fracaso en infinidad de veces, pero siempre hemos vuelto. ¿Por qué? Porque al volver sabíamos que ahí está papá, ahí está nuestro Padre eterno, todavía con los brazos abiertos. Si Él señalara mis pecados, no estuviéramos de nuevo con Él. Él te ama, amigo. Él te ama. No retrases más la entrega. Y si tú eres un creyente caído o frío, o dejaste de congregarte, o ya no te importó nada, quiero decirte una cosa, que ojalá te dejes guiar por el Señor. Ninguno viene a Jesús si Él no lo lleva. Él te está llamando hoy porque Él te va a llevar a Jesús, tu Señor y tu bendito Salvador. Dios Santo, gracias por tu enseñanza. Guíanos, Señor,
y danos paz en medio de tantas dudas, tribulaciones, angustias y persecuciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sobreabunde en todos los que esperamos en ti. Para aquellos que están sufriendo la separación de la comunión con los creyentes, la separación de la comunión con Dios mismo, tú estás haciendo esta invitación. Dame, hijo mío, tu corazón. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que Dios les bendiga. Descansen, hermanos, entreguen de su vida, no tarden, y nos vemos la próxima, con el favor de Dios.